Bueno, buenas noches. Hoy no sé quién participó en la sesión anterior, pero la idea hoy es que conversemos de container. ¿La puedo apagar? No. ¿O déjela prendida? La idea es que hoy conversemos de container. A mí me apasiona todo lo que es el mundo del software, la ciberseguridad, esa es mi vida. Pero el tema de los containers, por algunas cosas me atrapa. Y creo que es donde yo gasto mucho de mi tiempo investigando temas de contenedores. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. No sé de aquí quién ha estudiado, quién ha practicado, ha estudiado el estudio de casos. ¿Usted? Sí. Ok, ¿quién tiene un PhD aquí? ¿PhD? ¿No, ninguno tiene un PhD? Yo tampoco, no se preocupen. No se preocupen, yo no lo tengo. No se preocupen, yo no lo tengo. Pero es una metodología que utilizan mucho los profesores en Harvard para educar a la parte de negocio. Y yo como instructor vivo buscando metodologías que me ayuden a capacitar a mis estudiantes y lograr captar su atención para enseñar algunas cosas. Y esta metodología básicamente hace que tú entiendas ciertas cosas de una manera mucho más fácil. Así que no tenemos mucho tiempo. De hecho, lo que nos queda es 1 hora y media para ver este tema. Y vamos a tratar de verlo de una manera diferente basado en el estudio de los casos. El estudio de los casos nos da un contexto de una situación y en base a esa situación, entonces, vamos conociendo cuáles son los síntomas de esa situación, cuál es el objetivo que nosotros buscamos de resolver los síntomas de esa situación. Hablando de un término técnico, pudiese ser algo de negocio, pero como aquí estamos viendo algo técnico, y luego vamos a definir una estrategia para resolver esa situación, y así la podemos entender. Ok. El contexto no lo puedo imprimir para entregárselo a ustedes, así que lo voy a tener que leer yo. Pero el contexto básicamente habla de una empresa llamada Logic Health System. Es una empresa que brinda servicios de salud, temas de logística médica. Es una empresa del Caribe. Estamos en tiempo ubicados para el 2000, 2003. Una empresa que tiene unos 600 empleados y que tiene como software principal una plataforma que gestiona clínicas, hospitales. Son sus principales clientes, esos centros médicos que se conectan a su core bancario para que sus servicios de salud básicamente puedan enviar y recibir información y mantenerse conectados. La tecnología que tiene esta plataforma es una tecnología un poquito antigua. Estamos hablando de un monolito, los años 2000, y unas situaciones que tiene esta empresa. En esta empresa ha entrado un gerente nuevo, una persona que viene heredando este software, esta plataforma de gerencias anteriores con malas prácticas. Eso no se ve hoy día, ¿verdad? Eso no sucede hoy día, que tú entras a una empresa a trabajar y encuentras software que un tigre pegó un óvulo atrás. Eso, gracias a Dios, eso quedó en el pasado. El COVID se llevó todo eso. Ya eso no pasa. Pero ¿qué pasa con Miguel Pérez? Miguel Pérez encuentra un software que tiene ciertas situaciones porque es un monolito. ¿Quién estudia software aquí? Software. Aparte de los profesores, no me levanten la mano, Eduardo, no levante la mano. Profesora ni profesora. Ustedes son profesores, no me levanten. ¿Quién estudia en ciberseguridad? Ok, lo de software de nuevo. Ok, perfecto. Entonces, este software que tiene esta empresa tiene ciertas situaciones. Estamos en un contexto de 2000, 2003. Tiene ciertas situaciones. Si entran muchos usuarios a esta plataforma, ¿qué suele pasar? Se pone lento. Entonces, vamos a encontrar los síntomas que encontró Miguel en esta plataforma. Cuando entran muchos usuarios, la plataforma se pone ¿cómo? Lenta. Si se pone lenta, significa que no está escalando. Tenemos dos síntomas. Síntoma 1, lentitud, o sea, bajo performance. Síntomas 2, escalabilidad. No tiene escalabilidad. Cuando tú hablas de un monolito a nivel de software,
Uno de los principales problemas que tiene es que tú no puedes actualizar el monolito, porque si falla, ¿qué pasa? ¿Se cae el qué? Se cae, repítanlo, ¿se cae el qué? Se cae todo, dijo la profesora. Se cae todo. Hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el principal servicio que hace esta empresa? ¿Servicios? ¿Quiénes son los que se conectan? ¿Cuáles son los clientes de esta empresa? Clínica. Ok, y si hay una persona que está en estado crítico, conectado en una clínica, y esa clínica se está conectando a esta empresa, y esa empresa falla, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa? ¿Quién es el más afectado? ¿Qué le pasa al paciente? Se muere. No estamos hablando de que el sistema se cae. Mira la cadena. Falla un sistema, un cliente se desconecta y el cliente de ese cliente, el usuario, no es pierde dinero, se muere por la falla de un software. Tenemos aquí ya 3 situaciones. No podemos hacer actualizaciones recurrentes por miedo ¿a qué? A que se caiga la plataforma. Eso no pasa hoy día. Eso es muy raro que veamos situaciones así de que mira, yo estoy seguro que donde quiera que nosotros estamos trabajando actualmente, desplegamos diariamente producción. Ok, levante la mano el que está desplegando 3 veces al día producción. Eso no pasa. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en los bancos o como operadora S400, te estoy hablando del 2006, 2007. Para tú desplegar a producción, tú tenías que esperar 6, 7, 8 meses para hacer un despliegue de producción. Y llamaban a los VP, llamaban a los gerentes, llamaban a los subgerentes, mandaban a hacer un buffet, lo ponían en el pasillo al lado del data center para que la gente bebiera chocolate, bebiera té, mandaran a buscar picadera, porque eso era, tú sabías la hora que entraba, pero no sabías la hora que. Siempre había problemas, pero gracias a Dios eso no pasa hoy día. Yo te estoy hablando del 2000. Ok. Otra situación que hay. El software fue creado en los 90, pero es una empresa del 2000. Es un stack un poquito antiguo. Eso significa que fueron 2 ingenieros graduados en los 70, ya entrados en edad, que desarrollaron ese software. Si los ingenieros se mueren, ¿qué pasa? Y son 2 señores que no hablan con nadie. Ellos llegan a la empresa, beben café y se entran en una esquina. Y para hablar con ellos, ni el presidente de la empresa. Hay una dependencia. Eso se llama dependencia. Esta empresa tiene dependencia de 2 técnicos que si dicen se van de la compañía, ¿qué le pasa a la compañía? No se cae, pero se queda en el aire. Y si se cae el software, ¿quién lo sube? Porque esos 2 señores son el que lo entiende. Hay una situación de dependencia. Ese es un síntoma que tiene esta compañía. A nivel de costo, mantener ese software, ¿en cuánto le está saliendo a esa empresa? Estamos hablando que es un hardware súper antiguo, un hardware que está en la premisa, que está consumiendo electricidad. Necesita ¿quién ha entrado a un data center de verdad aquí? ¿O que cuáles no? ¿Quiénes? No le dé vergüenza, un data center de verdad. Un data center de verdad, para usted entrar tiene que ponerse 2 abrigos. Tiene que entrar arropado. El aire no se aguanta. Y es un sonido, un ruido insoportable. Y los aires son del tamaño de un vehículo. Y tú tienes 5 o 6 aires de eso. Y tú tienes 100 racks pegados y un montón de cables. Y lo ponen comúnmente a esa altura para que los tigres de cable se puedan meter abajo y tirar su asunto. O sea que el techo es bien alto, son edificios diferentes, pero son súper fríos. ¿En qué se traduce eso? En gasto, un alto costo. Y si se va la luz, ¿qué pasa con la aplicación? Si pasa un camión de la basura y se lleva un cable de la fibra óptica, ¿qué pasa con la...? Eso no pasa hoy, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que un cable de fibra óptica se rompió? No es común. Entonces, todos estos problemas son síntomas
son síntomas que suceden en la empresa que Miguel entra a gerenciar. ¿Cómo tú crees que se siente Miguel? ¿Quién me dice? A ver, ustedes díganme, ¿cómo usted se sentiría? Ok, otro más. ¿Usted cómo? Con presión. Porque Miguel está resolviendo todos estos problemas. Es nuevo. No ha llegado el doble sueldo que está ahí. Y esta vaina está fallando. No, y la mujer que cambió los muebles porque que lo hicieron gerente, ¿tú entiendes? Está parado. ¿Cómo usted se sentiría? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Lo de seguridad. A nivel de seguridad, ¿qué problema de seguridad podemos encontrar en esa empresa? ¿Quién da más? Puede que tengamos conexiones en texto plano, porque estamos hablando del año 2000, 2003. Son situaciones. Uy, qué bello punto. Alta disponibilidad. La empresa no tiene alta disponibilidad. Si se va la luz, no hay otro sistema que entre porque no hay alta disponibilidad. Y eso eran situaciones que se vivían en el pasado. Estamos hablando de un data center que no hace mucho, estoy hablando de 20, 25 años. Eran situaciones muy comunes que se vivían. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Recio. Y de lo que yo te estoy hablando es de mi experiencia de los últimos 17, 18 años. Yo trabajo con tecnología desde que tengo 17. Tengo 38 años. He trabajado como administrador de redes. Le he metido mano a base de datos. He tirado código en el frontend, en el backend. He pegado blog. Hago mandado. Cuando tú tienes mucho tiempo en la informática, tú pasas por muchas cosas. Tú no te especializas en una, pero tú le has puesto la mano a muchas cosas. Y ves muchas experiencias. Esto que yo te estoy contando han sido cosas que yo he visto. Actualmente, trabajo como Senior Architect. El apellido tú se lo pones tú. Arquitecto de software, arquitecto de soluciones, arquitecto de nube. He trabajado en todos esos roles. Actualmente estoy como arquitecto de software, pero no le quiero poner el apellido porque como le he metido mano a todo eso, póngaselo ustedes. Y esos son los proyectos en los que yo he trabajado. Fundé varias comunidades tecnológicas, Linux Dominicana, una de ellas, bastante popular en las redes sociales, OpenSaturday también, pero actualmente trabajo en 2 proyectos, que es Mente de Hacker, con mi socio Ángel, y un proyecto nuevo que estoy lanzando que se llama Cloud Native University. La idea mía es estudiar en tema de Cloud Native de manera gratuita a todos los estudiantes que yo pueda, en el mundo entero. Eso es una página web, cloudnative.university. Todavía no la he lanzado, pero espero lanzarla pronto. Y esas son unas certificaciones que tengo. Estoy certificado de Cube Astronaut, que es la certificación más alta que hay a nivel de Kubernetes y tema de container, experto de nube de Azure, de arquitectura y de tema de FinOps. Y mis redes sociales, por si me quieren seguir. Mi página web, bsr.lat. Y la página de Mente de Hacker en Instagram, no dejen de seguirnos. Entonces, es una introducción. Pero la situación que estamos pasando actualmente era esto. Anteriormente, o lo normal que sucedía en 20, 25 años atrás, en una empresa, era que tú tenías un servidor físico. ¿Alguno de ustedes ha visto un servidor físico? Ok, ¿quién no ha visto un servidor físico? Ok, un servidor, el término servidor es una computadora con un tipo de CPU diferente al que tiene tu máquina en tu casa. Tienes más RAM, tienes más disco, es una tecnología un poquito más robusta porque aguanta otro tipo de servicios. Y una empresa necesitaba un equipo de estos. Un servidor es como la mitad de esa mesa, bastante grande y fino, en la mayoría de los casos. Necesitaba un equipo de esos para instalar un sistema operativo y en ese sistema operativo meter el aplicativo que tenía esta compañía donde trabajaba Miguel. Y ese sistema operativo podía ser un Windows 2003, que era muy popular en ese momento, o un Red Hat Linux, que era lo que más se utilizaba. Y si era muy hacker, si era duro, metía un FreeBSD. En este país no era común, o un Solaris. Pero era un hardware, un sistema operativo. Y dentro de ese sistema operativo corrían las aplicaciones que se desplegaban. Ese modelo es súper viejo, porque entonces si tú quieres 100 aplicaciones, ¿qué tú tienes que tener? 100 servidores.
¿Y eso se traduce a qué? Dinero, electricidad, soporte hora hombre, más hardware. ¿Qué tiempo dura comprar un hardware? ¿Alguien ha tenido que vivir un proceso de compra de hardware? Eso es parir un muchacho. Eso es parir un muchacho. O sea, tú mandas la orden de compra, la gente allí en GBM o en Seconsa lo reciben, eso pasa meses, y a los 4 o 5 meses llega el equipo. Entonces hay que montarlo. Para tú montar uno de esos tenías que esperar, ponle 3 meses para no ser muy radical. Entonces, este modelo es muy antiguo porque el concepto de tú tener que montar una aplicación dentro de un servidor de esos era muy costoso. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer para ahorrar dinero en la compañía? En esa compañía que trabaja Miguel, bueno, vamos a desplegar un aplicativo de Java en el servidor de Windows, pero en el de Linux vamos a desplegar el de Java y también vamos a meter uno de Python, porque así estamos aprovechando espacio. Y tenemos 2 stacks diferentes dentro de un sistema operativo sobre un mismo hardware para correr 2 aplicaciones diferentes. ¿Cuál es el problema con ese modelo? Que si la gente de Python hacen algo mal y tumban el servidor, los tigres de Python, la gente de Java, ¿qué va a pasar? Se van a quedar fuera. Entonces ese modelo es un poquito complicado porque no hay aislamiento. La basura de una aplicación se lo lleva a la otra. Y te voy a explicar más adelante cómo pasa eso. Entonces, comenzaban a tener problemas de versionamiento dentro de un solo servidor, un solo sistema operativo, múltiples aplicaciones con diferentes versionamientos. Pero cuando desplegaban un aplicativo y el aplicativo que llegaba nuevo, en la versión 3, Ángel hacía un cambio en Python, pasaba de Python 2.7 a Python 3.1. El Python que bajaba nuevo eliminaba o sobreescribía 2 o 3 librerías que estaban de dependencia de la versión 2. ¿Qué tú crees que va a pasar con la 2? Se fue a pique y tumba la otra y queda la nueva. Entonces siempre había un arroz con mango, dominicanamente hablando. Pasaba lo mismo. ¿Cuál fue la solución a este problema? Que posiblemente la empresa de Miguel comenzó a hacerlo. Vamos a implementar virtualización. La virtualización, wow, qué gran tecnología. Tú tienes hardware, tú tienes el hipervisor, y dentro del hipervisor tú tienes muchas cajitas, y cada una de esas cajitas son los servidores que tú tenías anteriormente, que ahora le llamamos máquinas virtuales o virtual machine en inglés. Esa máquina virtual era el mismo servidor, bienvenido, el mismo servidor que tú tenías físico. El problema es que ahora tú no lo ves, no le puedes poner la mano, porque está intangible, está virtualizado sobre una tecnología que se llama hipervisor. Y esa tecnología se dividió en 2. Hipervisor tipo 1, que son los software que se instalan directamente en el hardware como un sistema operativo, y que todos los programas que ellos corren son exclusivamente máquinas virtuales. Eso se llama hipervisor tipo 1. Modelo de hipervisores tipo 1, SXI, está Hyper-V, está... ¿quién más? A ver. ¿Quién me dice otro? Sí, pero VirtualBox es un hipervisor tipo 2. Y está el tipo 2. El tipo 2 es el que se instala arriba del sistema operativo, que el sistema operativo tú instalas en el hardware. Ahora, en ese sistema operativo tú tienes muchos programas corriendo y tú tienes un hipervisor. Y en ese hipervisor tú montas cajitas que son virtual machine o máquinas virtuales. Ese es el modelo que usted dice. El hipervisor toma los recursos que tiene el hardware y lo emula cierta arquitectura para que el sistema operativo pueda correr. Él básicamente, el hipervisor lo que hace es emular la arquitectura que el sistema operativo necesita para instalarse. Eso de forma resumida. Es básicamente lo que hacen los hipervisores. Y la diferencia está en que el tipo 2 se instala en un sistema operativo y el tipo 1 se instala en el hardware. O sea, un hipervisor tipo 1 tú no lo puedes tener en tu laptop,
porque entonces tú no vas a poder abrir Office, no vas a poder abrir el navegador. Pero el tipo 2 sí. El tipo 2 básicamente es el que tú llamas VirtualBox, es el que tú llamas Workstation, es el que te llama VMware Workstation, está cuál más, Vagrant, que son los que tú instalas en el sistema operativo. No, porque el hipervisor tipo 1 se instala en el hardware. Es un ISO de un sistema operativo que se instala. Y quien implementó eso fue VMware. VMware SX, que se llama VMware Sphere hoy día, para poder instalarse. Entonces, esos modelos de virtualización vinieron a reducir el costo que había para la implementación. O sea que ahora yo no necesito 100 servidores físicos para montar 100 aplicaciones. No necesito 100 sistemas operativos. Solamente necesito 4 servidores buenos, un hipervisor, los 4 servidores conectados en clúster y todas las máquinas virtuales desplegadas, todas esas cajitas que son servidores virtuales arriba del hipervisor para yo poder desplegarlo. En cierto modo tengo alta disponibilidad, en cierto modo tengo redundancia. Por si se me le va la luz a estos 4, ¿qué pasa con los de arriba? ¿Qué pasa con los de arriba? Se apagan. Puede que a Miguel le estaba pasando eso mismo. Montaron un clúster de 5 o 6 máquinas virtuales, conectaron fibra óptica, hicieron una configuración a nivel de disco, las respuestas estaban súper rápidas, mucha memoria, mucho disco, pero estaba todo centrado en un solo edificio. No había alta disponibilidad. Entonces, este modelo también trae ciertos problemas. Tiene que ver con economía. Una máquina virtual que tú le despliegues un aplicativo web, solamente va a usar el 30% de esa máquina mientras tenga vida. ¿Cuánto tú necesitas? ¿Quién ha creado una máquina virtual aquí? ¿Cuál es el mínimo que tú necesitas de disco duro para crear una máquina virtual? A ver, 30 gigas. ¿Quién da más? ¿Quién dice menos? 60, 50. ¿Tú crees que Windows se instala en 20 gigas? Para instalar Windows. Claro, pues Linux tú no lo vas a meter. ¿Cuánto necesita Windows Server para instalarse en una máquina virtual? 5 gigas. 20 gigas de disco. De RAM, ¿cuánto te necesita? Mínimo. 2 gigas de RAM para Windows Server. ¿Y en qué universo que ustedes viven? Para mí, Windows Server mínimo necesita 12 para correr. O 8. Porque Windows consume. Pero está bien, vamos a dejarlo en 4. 20 de disco, 4 GB de RAM. ¿Cuántos CPU tú lo vas a poner? Uno solo. ¿Y qué es lo que tú vas a abrir ahí? Porque te siento ahorrar. ¿Tú te acuerdas del meme de que 25 de salsa, ponme 5 de un espagueti? No, te siento tacaño. Te siento tacaño. Una máquina virtual para correr mínimo necesita de 40 a 60 gigas de disco para tú poder almacenar algo ahí. Necesita de 8 a 12 gigas de RAM, de 2 a 4 CPU para poder correr un aplicativo web o hacer algo de forma responsable. Sin hablar de una base de datos que tú le tienes que meter 64, 128 gigas, ¿verdad? Para que responda. Estamos hablando de que si tú le pones 40 gigas de disco, él nada más va a usar el 30%. Si le pones 4 CPU, nada más va a usar el 30%. Si le pones, ¿qué más? Lo que tú le pongas, él nada más va a usar el 30%, el otro se va a desperdiciar. Entonces, para mitigar esa situación, en la empresa de Miguel, dijeron, pero bueno, vamos a volver para atrás. Si tenemos un servidor web ahí, y el disco no pasa del 30% de uso, bueno, pues vamos a meterle el aplicativo que hizo Ángel, de Python. Al lado ellos no van a pelear. Eso es Java y eso es Python. Ellos no van a pelear en ningún momento. Entonces terminamos teniendo 2 aplicativos en una máquina virtual. Volvimos al mismo problema de alta disponibilidad, problema de redundancia. Todas estas situaciones que estamos viendo
son los mismos que repetimos ahorita. ¿Recuerdan lo que repetimos, lo que hablamos ahorita? Alta disponibilidad, hablamos de seguridad, hablamos de escalabilidad, hablamos de rendimiento, de performance, pero ¿cuál es la peor de todas? ¿Qué es la que nos interesa a nosotros? Desplegar un aplicativo de manera eficiente para que pueda correr y que nuestro usuario pueda utilizarlo. El más afectado ahorita era el cliente. Si el aplicativo se caía, él se moría. Pero es algo muy radical. Es algo muy radical, pero lo vivimos todos los días. Cuando tú intentas inscribirte en la página de la universidad, aquí no pasa, porque aquí es bien estable, ¿verdad? Y tú no puedes, porque está todo el mundo inscribiéndose. Bueno, que tú intentes inscribirte, no puedo porque está, o tú intentas entrar al banco ese día. ¿A quién le ha pasado que entra un 15, un 30 al banco? Y no puede, porque hay, que se cae, que los servidores están agachados. Hay muchas, esas situaciones todos los días pasan, pero tú lo que quieres es que el usuario pueda usar ese aplicativo que tú necesitas para ser más efectivo. Y para nosotros poder llegar ahí, comenzaron a aparecer situaciones, conflictos. ¿Alguien escuchó la famosa guerra de los desarrolladores de software y los administradores de sistemas? Que cuando se desplegaba producción, todas esas situaciones lo que traía era el conflicto del administrador del sistema diciéndole al programador, el software que tú haces no sirve para nada. Y el programador diciéndole, no, son los servidores tuyos que no sirven. Porque en realidad el software funcionó en mi máquina. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que se lo va a enseñar a la profesora o a su jefe en el trabajo algún software y cuando le da a correr la vaina no corre? Pero él corrió hace rato. Es como si cobrara vida. Algunos, ellos están mirando ahí. Es como si el software cobrara vida. Que desde que la profesora se está acercando, la vaina se compila de nuevo y la vaina no funciona. Profesora, él funcionó en mi máquina. O jefe, esa vaina estaba funcionando bien en mi computadora. ¿Qué fue lo que pasó? Esas situaciones pasaban por algo sencillo, o siguen pasando. Es que el ambiente en el que está corriendo el software en tu máquina nunca va a ser el mismo que donde tú lo vas a llevar. Son ambientes distintos, hay librerías diferentes, hay permisos distintos, hay usuarios que cambian. Para tú tener en un ambiente que tú tenés esa homogeneidad de los ambientes y que todos se parezcan, se necesitaba una tecnología que evolucionara en ese sentido. Y en el mundo de Linux y de Unix, eso viene haciéndose hace mucho, porque esas situaciones de las máquinas virtuales, de desplegar ese software, lo único era que traía problemas de ¿qué? De gastos y menos despliegues. Una empresa que no despliega software a la producción y que se mantiene estática, como la empresa de Miguel, atada al pasado, pierde clientes, pierde dinero y se va a ver obligada a cerrar porque no va a producir dinero. Para mitigar esa situación, tú necesitas traer innovación. Y como programadores de software, y que tienen que ver mucho la seguridad, tenemos que trabajar duro en eso. Para entender históricamente cómo ha evolucionado el mundo del software en la parte de despliegue, vamos a ver qué ha pasado desde el 70 hasta el año 2000, ahora en la época de pandemia. Del 70 a 80 era la era del mainframe. La tecnología que se usaba era COBOL. Aquí nadie sabe COBOL. Y si supiera COBOL no tuviera aquí, porque esa gente gana más cuarto que el día. Porque nadie sabe eso. El ciclo de despliegue era de 1 a 5 años. Tenían que plegar hasta 5 años para poder llevar un cambio de producción. El riesgo era que si se fallaba, había que cerrar la empresa. Si se fallaba, no había chance para cambiar. ¿Por qué? Porque era el ciclo, la iteración de una... ¿Tú sabes lo que tú dices? ¿Quién sabe lo que significa iteración aquí? A ver. ¿Quién me dice? Iteración, ¿qué es iterar? Ok. Profesora, vaya mirando. Duarte respondió bien. Tú eres un fresco. Un sprint, una iteración. Exactamente. Entonces, ese era el riesgo. En los años 90, ya, más para acá,
Entró la era del cliente-servidor. Sí, eso era cliente-servidor, por un tubo y 7 llaves. La época del C++ y Oracle. En esa época, el que sabía esa tecnología era millonario. Yo te estoy hablando que una persona ganaba cientos y pico de miles de pesos en los años 90, nada más por saber eso. Eso era lo que mataba. Para hacer un despliegue a producción había que esperar hasta 12 meses. Si se fallaba, se llevaban un departamento completo. ¿Alguna vez usted llegó a escuchar en un banco que botaron un área entera? Sí. Esa vaina pasaba. Hay empresas que tienen ese comportamiento hoy día, que cuando una área falla, la cambian entera. Bueno, el problema es despido. En los 2000, a mí siempre se me olvida cambiar esa palabra porque es un typo, pero es la era wow. Yo creo que dice la palabra modernización, pero hay un typo, y de la nube en los 2000. De Java, entró la era de Java, MySQL, de Linux, de Ruby, de PHP. ¿Quién ganó dinero aquí con PHP en los 2000 ahí? Yo. ¿Ninguno de ustedes usaron PHP? Ustedes no tienen un pasado oscuro, son unos niños, man. PHP fue una realidad. Y la era de .NET. Hacer un despliegue se convirtió más rápido. En 12 meses tú podías hacer un despliegue. Si había un fallo, no nos importa una funcionalidad, porque ya comenzamos a trabajar sistemas distribuidos. Un sistema distribuido donde tú tienes un reproductor como Spotify, que tú tienes un reproductor de música, ese puede ser un servicio. Tú tienes un buscador, ese puede ser otro servicio. Tiene un playlist, ese puede ser otro servicio. Y tiene el perfil, que es otro servicio. Si la gente que trabaja para el buscador comete un error o mete la pata, ¿qué se cae? El buscador, la música sigue sonando. Por eso, si hay un fallo, es una funcionalidad. Ahora, a mí me gusta la era después del COVID, lo que ha pasado después del COVID, después del 2020, donde comenzamos a escuchar cosas nuevas, gente con 3 y 4 trabajos. ¿Quién ha tenido 3 empleos aquí al mismo tiempo? Pues yo tuve 4 trabajos al mismo tiempo. Durante el COVID yo tuve 4 empleos al mismo tiempo, 4. En dólares. Eso mismo que tú piensas, eso mismo me estaba ganando. Y tenía amigos que tenían más que yo. Todo el que sabía tirar código, hablaba inglés, se buscó un dinero interesante. Pero ¿qué comenzamos a hablar en el COVID, en esa era? Hablamos de serverless, hablamos de cloud native, hablamos de .NET Core, de Golang, de Node.js, de Python, de ROS. Hablamos de despliegues inmediatos, hablamos de riesgo nulo, que no existe riesgo, y hablamos de problemas empresariales inexistentes por tema de despliegue, inexistentes por tema de despliegue. Yo he trabajado en compañías de Silicon Valley donde yo he hecho despliegue al mediodía, mi hermano, con 1 millón de usuarios concurrentes usando el aplicativo sin ningún downtime. Y yo escucho gente hoy día que dice que tengo que esperar a las 12 de la noche para desplegar producción. A mí me da un calofrío en el estómago cuando yo escucho esa vaina. Yo no trabajo como DevOps actualmente. Donde nosotros trabajamos actualmente hay un DevOps. Yo no le pongo la mano a esa vaina. Me cansé de hacer DevOps. Pero tú no necesitas esperar a las 12 de la noche para hacer despliegue a producción. Si una gente quiere desplegar algo a producción, dale comí lindo ya. Si el product owner te aprobó, si el tech lead lo vio y te hizo un code review y le dio que sí, el cliente no es culpable, no tiene que esperar 30 días para esperar esa vaina. Lo puede ir ahí mismo, en caliente. ¿Quién de ustedes está usando el aplicativo de Amazon y ve una funcionalidad nueva y a usted nadie le pregunta si usted quiere instalarla? ¿A alguno de ustedes, nadie le ha pasado que usted está usando el aplicativo de Amazon y tú dices, coño, pues yo no vi esta vaina ayer y yo no actualicé? Loco, Spotify, y tú dices, pero ¿y esta interfaz? Como que cambiaron esos botones.
Esa es la era de desplegar sin tener que estar pendiente ni de hardware, ni que va a fallar, ni que si se va a ir la luz, que si se van a llevar la fibra óptica, porque entró un modelo de desarrollo de software, entró una tecnología que revolucionó todo el ciclo de desarrollo de software, todo. Y es una sola. Si tú te fijas en común, ¿qué tiene todo lo que está en verde en común? Llegó mi esposa. Y el que me responda le regalo esa gorra. Es nueva, nunca la he usado, me la mandaron de Silicon Valley. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta. Una gorra de Docker. Sí, sí. Hey, Ángel me está mirando. ¿Por qué tú no me la diste a mí? Ok, ¿qué tiene en común todo lo que está en verde? Una tecnología. No. Ese es mi. De esa nada más hay como 30 en el mundo. Esa es la chaqueta de Cube Astronaut. Sí, hay unos cuartos que hay que gastar para ganar. En examen, mi hermano, como $3,000, $4,000. Está cerca, pero no. Dígame. Usted. Usted lo dijo, pero ya usted había agotado el turno. La partimos la dos entonces. Lo dijo el joven. Bueno, no le sale una gorra, pero sí le sale una taza. Tienen en común contenedores. Los contenedores vinieron a revolucionar el ciclo de desarrollo de software para facilitar la forma en la que nosotros desplegamos producción, para quitar la dependencia con los programadores. Pero esto es algo nuevo. No. Si tú eres informático y tú estás estudiando la historia, tú tienes que saber esta vaina. En el 70, ¿quién ha usado Unix aquí? ¿Quién ha instalado Unix en su máquina? Instalen Unix, descarguen FreeBSD y pónganse a puyar, dañen computadora, quemen vaina, inventen. Es así que se aprende. En el 70, cuando lanzaron Unix sacó una tecnología llamada entorno CH-root, que lo que buscaba era aislar dentro de una carpeta un proceso o un aplicativo para hacerle entender que tenía acceso a un sistema operativo completo. Mentira. Le metían 2 o 3 librerías, la que él necesitaba para ejecutarse, el aplicativo en una carpeta, y ese era un sistema operativo. Mentira, un entorno CH-root. El entorno CH-root se convirtió en Yale, luego cuando BSD lo inventó en el 98. Y Yale era bastante cercano a la tecnología de los contenedores. Significaba que esa carpeta donde tú metiste ese aplicativo que tú querías desplegar a producción, tenía ciertas funcionalidades que lo hacían bastante semejante a un sistema operativo completo, pero en realidad era una carpeta. La cosa siguió pasando hasta que en el 2005, Google, la empresa que más ha hecho por los contenedores, lanzó el mejor lenguaje de programación que ha existido en este planeta. Sí, bueno, no sabemos si los extraterrestres traigan una vaina nueva. El que está aquí, Go. Porque lo que vimos en verde tiene como común los contenedores, pero también tiene en común el lenguaje de programación. Todo lo que está ahí está construido en Golang, el lenguaje de programación de Google, exceptuando ROS. Todo. Y Google comienza a trabajar en Go. El que creó C dice, C es muy difícil. C es muy difícil. O sea, programar en C no nos está permitiendo iterar rápido. Y Google es un caos. Necesitamos hacer algo que no me le rompa la cabeza a los developers. Vamos a hacer la evolución de C, C 2.0. En vez de ponerle C 2.0, le pusieron Go. El que lee C, lee Go. El que hace Go, lee C. Yo he copiado pile código pirateado. Déjame ver cómo fue que el tigre lo hizo. Lo escribo ya. Tú no tienes que romperte la cabeza. Ok.
Entonces Google lanza Go y en Go crean algo que se llama C-Groups. Los C-Groups básicamente es una tecnología para el kernel de Linux que permite a esa carpeta donde tú metiste el aplicativo para que se ejecutara, asignarle recursos. De la cantidad de RAM que tiene tu computadora, decirle, mira, si tiene 8 GB de RAM, yo le puedo asignar 1 GB de RAM. Si tiene 4 CPU, yo le puedo asignar el 50% de uno de los CPU a ese proceso y segmentar el recurso físico que tiene tu máquina para que ese proceso o ese aplicativo lo utilice. Una maravilla de Google, porque Google se estaba volviendo loco con tanta búsqueda en Internet, se le estaba acabando el hardware. Tenían que saber segmentar, contabilizar sus recursos. Aparecen otros productos, oficialmente Google lanza Go, pero en el 2013 pasa la magia. Un señor llamado Solomon dice, bueno, yo tengo todo esto, déjame armar rompecabezas, tengo una empresa de nube, quiero aprender a desplegar más rápido, tengo la situación que tenía Miguel, no estoy escalando, cuando los clientes me visitan se me están cayendo los servidores, tengo que esperar 6 meses para desplegar producción, tengo dependencia con los developers para poder hacer cambios. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues déjame coger prestado todo esto que hizo Google y lo que hizo la comunidad open source, y él lo mezcló en un producto al cual le llamó Docker. Docker, hay un video en YouTube donde él va al PyConf en el 2013 y lo presenta y dice, hey, estoy creando un producto, bla, 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 que básicamente te permite correr comandos de Debian dentro de una distribución de CentOS. El que sabe Linux sabe que eso es imposible. Tú no puedes hacer comandos de CentOS dentro de un Debian, ni un Debian dentro de CentOS. ¿Por qué? Porque son distribuciones de Linux diferentes. ¿Quién sabe Linux aquí? ¿Quién no sabe Linux? Levanten, el que no sepa Linux. Profesor, hay que dar clase de Linux aquí urgente. Ok. Ese video ustedes lo buscan en YouTube y aparece historia. Bueno, el pana creó Docker y el pana lo liberó open source. Y Docker se convirtió en la herramienta más utilizada de todo Internet en menos de 12 meses. Repito, el pana liberó el código fuente de Docker, lo hizo open source y se convirtió en la herramienta más utilizada de todo Internet y de Stack Overflow en menos de 12 meses. Vamos a decir características que encontraron los developers dentro de Docker que la hizo popular. Te permitía desplegar rápidamente. ¿Qué otra característica pudiésemos nosotros buscar dentro de una tecnología que me ayude en el ciclo del software? Dígame una vez. Escalabilidad. Ya tengo escalabilidad, o sea, es chulo, puedo desplegar rápido. Las dependencias ya están todas juntas. Tengo todas las dependencias en un solo lugar. ¿Qué más? Tengo disponibilidad porque puedo distribuir el servicio y escalarlo. Tengo un producto que es ligero. ¿Comparado con qué? Con las máquinas virtuales. O sea, que significa que es menos costoso, es más maleable, más rápido de desplegar. Y eso fue una locura. El uso de Docker, comparado con el uso de las máquinas virtuales, fue una evolución del cielo a la tierra. Las máquinas virtuales duraron años para ser implementadas en producción. Cuando Docker salió, en ese mismo año había banco en producción corriendo contenedores. Y cuando tú dices que un banco corre una tecnología, es porque ellos tienen que estar muy seguros de lo que van a implementar. O tienen un alto beneficio, porque los bancos son quisquillosos. Por eso son todos viejos. Sí, porque duran mucho para implementar la cosa. No tengo hate con los bancos. Estoy siendo sincero. No tengo nada que ver, ¿verdad? Si alguno de ustedes trabaja en un banco, lo siento. Ok. Entonces, lamentablemente, para cortar la historia, porque no tenemos tiempo, ese señor se fue de Docker, la vendió por billones de dólares, la compañía, otra empresa la compró, pasaron muchas cosas, la comunidad entera se salió de Docker, yo me salí también, y medio mundo se salió, pero antes de ir se hizo algo bien interesante. Fue muy triste porque Docker, señores, es lo máximo, pero Docker pasó de estar en el cielo a caer al lodo. Docker puede que suene popular para ustedes, pero en el mundo real ya no se usa Docker.
ya Docker no se usa. Docker queda como un legado en el corazón de nosotros los nerds, como algo histórico, porque ya todo cambió. Y este señor antes de irse se encargó de eso y dijo, ok, yo te voy a vender mi código, pero mi código es mío. Y yo voy a montar un proyecto con mi código que se va a llamar Docker Community y tú vas a tener tu Docker Enterprise. Y el Docker Community yo lo voy a sacar de un proyecto que se va a llamar Mobile Project, donde todo está diseñado en Go. Y cada uno de esos proyectos que están ahí están en GitHub. Y tú lo puedes buscar y tú tienes acceso al código fuente. Tú puedes montar tu propio proyecto de open source de contenedores desde cero, como un ingeniero de software. Todo. Como pasó eso, todas las empresas se volvieron locas y comenzaron a implementar contenedores, porque era una locura el tema de tú poder desplegar tan rápido a producción. Y fue tanto los contenedores que salieron que tuvieron que crear un estándar. El Open Container Initiative, el OSI. No el OSI del modelo OSI. No el OSI del modelo. ¿Quién se sabe las 7 capas del modelo OSI? ¿Quién no se la sabe? Las 7 capas del modelo. Dígame la capa 5 del modelo OSI. La capa 7 del modelo OSI. ¿Quién me dice la capa 8 del modelo OSI? Ey, tú eres un freco, tú. Es un freco. Diablo, de una vez, desde que yo dije la 8, dije yo la 8. Ok. No es importante, pero si tú trabajas con ciberseguridad, tú tienes que saberte el modelo OSI para tú poder hackear una gente. Para tú saber si tú vas a entrar por la capa física, por la capa de las aplicaciones. Tienes que entender esa vaina. ¿Verdad? Ok. Hey, excúsame que yo no he dejado hablar a Ángel hoy, es que tenemos poco tiempo. Salieron tantos proyectos como CoreOS. CoreOS era un sistema operativo mínimo, que solamente corría contenedores. Un sistema operativo inmutable, que no tenía cambio. Cuando tú hablas de inmutabilidad, es que no cambia y que todo tú lo haces básicamente desde cero. Fue un sistema operativo que comenzó a evolucionar. Fue una evolución de Linux, porque es un Linux desarrollado en Go. Recuerden que Linux está hecho en C y C++. Esto era en Go, un Linux en Go. Y tenía bueno, que si le explico eso, puede que no sepan, pero tenía 2 particiones principales, A y B, y cuando la A se actualizaba, él la desmontaba y subía a la B, y cuando esta terminaba, entonces enganchaba la otra B. Eso significa que tú nunca tenías que reiniciar el sistema operativo. Imagínate que tu computadora tú nunca tienes que apagarla para hacer una actualización. Y que si el disco se daña, el B sube. Y después tú repares el A, lo enganchas y tú nunca tienes downtime y nunca... Esa tecnología la implementó CoreOS. Red Hat lo compró, IBM lo compró. Hoy día existe como Fedora CoreOS. Lo pueden buscar e implementarlo. Muy chulo. Yo hace como 15 años di una conferencia de esa vaina. Un escándalo. No, 15 años no. Para el 2015. ¿Cuántos años hace? 9, 10. 10 años. Muchísimos años. Es lo mejor. Un escándalo. Entonces, como esa herramienta iniciaron, crearon el OSI para que todos se pudieran complementar. Porque uno lanzaba un comando, otro lo lanzaba de otra forma y otro de otra forma. Nadie se entendía. Para que se entendieran, crearon la OSI. Todos deben de comunicarse de la misma manera. ¿Algunos de ustedes, mientras yo he estado hablando, se ha hecho la pregunta? ¿Qué rayo es Docker? Porque si esto me ha evolucionado tanto, el ciclo de desarrollo de software, ¿qué es Docker? Docker básicamente es un proyecto que busca empaquetar tu aplicativo con todas sus dependencias en un sistema operativo mínimo para poder desplegarlo de una manera bien efectiva e implementar el concepto de los barcos. Si en un barco tú llevas, imagínate que tú tienes un barco y que en un recipiente tú pones huevo, tú pones piedra y pones algodón y el barco se remenea, ¿qué va a pasar? La piedra va a romper el huevo y el huevo va a ensuciar el algodón y van a llegar todito embarrado y con bajo. El software pasa a sí mismo, tú tienes que verlo igualito adentro del sistema operativo.
¿Cómo tú solucionas el tema del barco? Los huevos tú los pones en su canatica, la piedra tú la pones en su canatica y el algodón en su canatica. Si el barco se remenea, ¿qué va a pasar con la piedra? Que están ahí, piedra con piedra, y el algodón aquí, y los huevos que se rompan todos. Eso pasa con el que usa PHP, que se jodan todos. Déjalo con su problema ahí. Tú apartas lo problemático de lo bueno. Entonces, ese concepto de separar la dependencia para que nada falle es el concepto de los contenedores. A diferencia de las máquinas virtuales, el contenedor, creo que aquí no se puede ver el pointer, pero la máquina virtual, recuerden que tiene el hardware, que es lo verde que está ahí debajo. Arriba del hardware, tú tienes el hipervisor. Si recuerdan lo que yo comenté ahorita, ¿qué tipo de hipervisor es? Es un hipervisor de tipo 2. ¿Por qué? Digan, dale una taza, Ángel. Porque se instala en el hardware como un sistema operativo. El 1. ¿Y el tipo 2? Ah, pues yo no caen en engancho. Ok. Este esquema es la máquina virtual, donde tú tienes el hardware, el hipervisor y esa cajita es una máquina virtual. Imagínate que en Windows tú tienes el sistema operativo, tienes la dependencia que tiene ese sistema operativo y tú tienes tu aplicación. ¿Cuánto pesa esa máquina virtual? 40, 60 gigas. Y de CPU y de memoria, ¿se acuerdan? Un viaje, ¿verdad? Vamos para este lado ahora. Imagínate que ese es mi laptop. Esa es mi laptop de este lado, donde dice contenedores. Yo tengo mi laptop, mi hardware. Tengo mi sistema operativo Linux. Instalé Docker arriba del sistema operativo. ¿Qué ya yo no tengo ahí en el medio de Docker y mi sistema operativo? Ya no tengo hipervisor. Eso es una capa nueva que quité. Tengo Docker. Ese Docker, cada una de esas cajitas que están ahí es una aplicación. Imagínate que aquí yo tengo Python, tengo Java, tengo .NET, tengo Go, tengo ROS y tengo Ruby. Todos los stacks diferentes corriendo sobre Linux que pesan de 12 a 18 a 20 megas. Puedo encontrar uno que pese 200 megas. Un Linux pequeño. Víctor, ¿y por qué pesan? No pesan nada. Porque no tienen kernel. No tienen dependencia que no necesitan. Ahí, ¿dónde está el kernel, Víctor? Aquí. Sí. Es correcto. El sistema operativo completo aquí es virtualizado. Aquí tú nuevamente despliega la dependencia que necesita. Y el kernel que está aquí, que es el mismo Linux para todo, se va a compartir entre ellos. Víctor, pero eso no es inseguro. No es inseguro porque hablamos de los C-Groups, que los C-Groups son los responsables de separar los recursos por cada una de esas cajitas. Y ahí hay dependencia. ¿Cuánto pesa una cajita de esta? Ponle 12 megas. ¿Cuánto pesará bien? Si hay que desplegar la producción, ¿cuánto crees que se despliega más rápido? Esa es mi máquina. Y aquello que es un data center. Donde antes tú podías correr 5 máquinas virtuales, tú puedes desplegar 200 contenedores. ¿Eso se reduce a qué? A costo. Tenemos mayor escalabilidad, mejor gestión, mayor flexibilidad, incluso mayor seguridad. Porque para tú trabajar el ángulo de ataque de una máquina virtual que es bastante amplio, no es lo mismo trabajar de 12 megas. Entonces, por favor, nunca digan contenedor es igual a virtualización.
no se parecen, son cosas distintas. El ciclo de vida de desarrollo de software antes de llegar a los contenedores se veía de esta manera. El equipo de desarrollo enviaba la solicitud al equipo de operaciones de la librería que necesita, y cuando ellos respondían, básicamente el equipo en esa iteración, mientras pasaba ese proceso, si faltaba algo, el equipo de desarrollo inmediatamente lo enviaba a producción. Y cuando producción entonces despliega el recurso, se lo manda de nuevo al equipo de desarrollo. Y ellos se pasan una vida eterna en ese ciclo. Que hace falta un actual function, que hace... Ay, es un chiste interno. Que hace falta un recurso, que hace falta una librería, que hace falta un permiso. Y eternamente, hasta que llegan los 5 o 6 meses. Y después desplegamos con éxito producción. Ahí no hay agilidad. Las iteraciones son dolorosas. Hay pleito entre ambos equipos. Votan gente. Es súper doloroso. Con Docker comenzamos a conversar del concepto de DevOps. No sé si han escuchado hablar de DevOps, pero Development and Operations fue un concepto de despliegue y gestión de software evolucionado por los contenedores de Docker. Y se evolucionó de esta manera. Tú construyes una receta de tu aplicativo para un contenedor. Esa receta tú la despliegas en un almacenamiento estático que se le llama Container Registry. Ese Container Registry tú le das acceso a los tigres de operaciones, y la gente de operaciones pasa todos los recursos que necesita para que esa imagen o esa receta pueda ser desplegado al ambiente. Y eso tú lo haces en 5 o 10 minutos versus 6 meses. Esa es la evolución en el ciclo de desarrollo de software que trajeron los contenedores, específicamente Docker. Si tú quieres usar Docker, tú tienes que instalar algo llamado Docker Desktop, o entrar a esa URL que se llama labs.playwithdocker, si tú no lo quieres instalar para que juegue. Docker Desktop trae muchísimas cosas. A mí no me gusta, a mí me gusta usarlo directamente en mi máquina, pero funciona muy bien porque te permite trabajar con Kubernetes, con muchas cosas interesantes, sin tú tener que romperte la cabeza. Vámonos a la parte técnica. Antes de entrar a la parte técnica, ¿tienen alguna pregunta? Vimos la parte teórica. Vamos a ver más teoría, porque no hay tiempo para lo práctico, pero esta teoría es ingeniería. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Yo tenía entendido que habría que correr Docker perfecto para ejecución, que uno lo haga por comando. O sea, no sabía que podía hacer. Oh, ¿y qué fue? Tú puedes usar Docker sin instalarlo con Docker Desktop. Yo lo uso así. ¿Quién más? No quedan más tazas, Ángel. Dale taza a los muchachos, que te siento lento. Dale una pregunta ahí, a ver. ¿Cómo se llama el que creó Docker? Anda el diablo. Solomon. Bárbaro, qué dura muchacha. La pregunta entonces, ¿en cuánto tiempo se volvió famoso Docker? ¿Tú tienes taza? Así es. Y el crecimiento de Docker es una locura. Tú entras a Stack Overflow y escribes cuáles son las herramientas más populares. Y Docker le lleva la milla a todo el mundo, pero por mucho. 3 tazas más, vamos a darle tiempo. Ok, Docker Engine, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos ya de la parte de ingeniería, hay que entender cómo funciona una herramienta. A mí me encanta eso, entender cómo funciona la herramienta. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cómo funciona y se daña, yo voy a tener la facultad de poder arreglarla, voy a entender, ¿verdad?,
cómo va hacia adelante y cómo volver hacia atrás. Entonces, los contenedores básicamente se conforman, cuando hablamos de Docker, interesante entender, esto, señores, es teoría. En la práctica hay muchas cosas que cambian, pero está sobre eso. Cuando hablamos de Docker, hablamos de que tenemos un container runtime. El container runtime es el responsable de correr y crear los contenedores, y él se apalanca en unas tecnologías de Linux exclusivamente. Por eso es que yo digo que el que corre contenedor en Windows no está haciendo nada. Porque los contenedores nacieron para correr en Linux o Unix. Específicamente en Linux, para ser un más... ¿Por qué? Porque Linux es que tiene esta tecnología. No sé, bueno, pero sí, creo que BSD ya te lo corre. Pero Linux tiene algo que se llama namespace, los capability y los C-groups. Y esa es la magia que hace posible que un contenedor pueda correr. Y vamos a entender esos puntos. El container runtime tú vas a encontrar varios en el mercado hoy día. Tú vas a encontrar Rocket, que era parte de CoreOS, que Red Hat lo compró. Tú vas a encontrar Cry.io, que es el que actualmente utiliza Kubernetes como por defecto. Y tú vas a encontrar Containerd, que es el que utiliza Docker, pero también Kubernetes lo utiliza por defecto, y todos los proveedores de nube para poder correr contenedores. Ahí en ese universo de los containers runtime, tú vas a encontrar bastantes. Pero estos son los más populares, estos dos, porque son estándar. El container tiene estos procesos o estos microservicios. Tiene el engine, el motor, tiene el containerd, y el containerd básicamente llama a otro proceso llamado runc, que es quien hace la magia. Porque ellos pasaron de tener este monolito, que era bastante grande, de Docker, ahí había un montón de procesos, a convertir ese monolito en microservicios. Bueno, para seguir la filosofía de Unix. La filosofía de Unix yo la comenté en la charla que dimos anteriormente, y se trata de crear pequeñas herramientas que hagan una sola funcionalidad y que la haga bien. Que haga una sola cosa y que la haga bien. ¿Quién ha usado LS? Aquí. Los que usan Linux, ¿quién ha usado LS? ¿Quién ha usado Clear? ¿Quién ha usado Ping? ¿Quién ha usado cat? El comando echo. ¿Para qué más se usa eso? Para mana. Hace una cosa. ¿Quién tiene queja de LS? Nadie. Una sola cosa y que la haga bien. Esa es la filosofía de Docker. Y básicamente crearon esta arquitectura distribuida de microservicios, donde hoy día con orquestadores como Kubernetes tú vas a encontrar a Containerd como centro, o Cry.io, que se conectan a Kubernetes para poder correr. Por eso es un poquito más avanzado, no vamos a entrar ahí, pero vamos a entender. Containerd, desarrollado en Golang, tiene una única función en su vida: iniciar el contenedor, detenerlo, pausarlo o eliminarlo. Eso es lo único que hace Containerd. Lo creó la Docker Inc. y se lo regaló, se lo donó a la Cloud Native Computing Foundation. Containerd lo único que hace es iniciar el contenedor, detenerlo, pausarlo y eliminarlo. Y los comandos que representan a Containerd es start, stop, pausa y RM. O sea que cuando usted dice Docker start, usted se está comunicando con Containerd. Cuando usted dice Docker stop, usted se está comunicando con Containerd. Docker RM se está comunicando con Containerd. Docker pause se está comunicando con Containerd. Esa es su única función. Containerd le pasa la solicitud a runc, y runc tiene una sola funcionalidad en su vida. Es lo único que hace: crear contenedores. ¿Por qué ellos crearon ese concepto? Si tú tienes una empresa como Google que te crea 1 millón de contenedores en un minuto, y tú tienes un aplicativo que lo detiene
lo crea, lo pausa, lo borra. Son muchas llamadas al sistema operativo, son muchos system call. Cuando usted está programando, usted tiene que ver cuál es la funcionalidad de ese software y cuántas llamadas usted le va a hacer al CPU. ¿Cuántos threads usted está enviando? ¿Cuáles son los system call que usted está utilizando? Si está utilizando un system call de escritura, de eliminación, de edición, de solicitud de permiso, y basado en esos system call, usted puede mejorar su programa. En este caso, mira, se me va a apagar la computadora. ¿Tú te imaginas que se apague? En este caso, RunC lo único que hace es crear contenedores. ¿Alguna pregunta en lo que yo evito que se apague la computadora? ¿Nadie tiene preguntas? Yo tengo un viaje de cable aquí. Ayúdame. Oye, qué bueno ese rico. Yo no tengo una vaina de eso. Ok. RunC básicamente lo único que hace es crear el contenedor. Tú envías el comando a containerd y containerd le dice a RunC, créame un container. Pero después que RunC crea un container, ¿qué hace RunC con ese contenedor? A ver, ¿quién me dice? A ti no te importa lo que pase esa vaina, ya yo te creé. ¿De quién es responsabilidad el contenedor ahora? De containerd. El trabajo de él es crear millones de containers, así, y containerd que resuelva. Hay un protocolo de red que trabaja de la misma manera. A ver, ¿quién se lo sabe? Que envía la información y resuelve como tú entiendas. Un protocolo de red. No. UDP. Es usado para streaming. Que por eso he usado... Pues le sale su taza como quiera a él, porque él... a los dos. A la atrás. Ya, usted es malo este. Y que no le dé nada. Ya lo es. Y este sí es malo. Dije, no le dé nada. No, la chaqueta no. Ya. No, mira, ese es usado para streaming por el hecho de que no necesita firma. El mismo concepto. HTTP3, el mismo concepto. Yo te doy la información, resuelve como tú entiendas, ya yo salí de eso. El mismo concepto lo aplicaron aquí. Y entra entonces esta arquitectura. Cuando tú haces Docker Run, básicamente tú te estás comunicando o a través del socket, si tú estás en tu máquina, o a través de un API. Yo imagino ustedes saben, ¿verdad? Lo que es los API. El fundamento. Ok. ¿Cuáles son los verbos que tú puedes utilizar para tú comunicarte con un API? ¿Quién me dice uno? Los verbos, verbo HTTP. Nadie, yo estaba mirando para arriba, profesora. Pero Pedro nada más. Ya tú tienes taza, Pedro, ok. A través de los diferentes verbos de crear, de borrar, de actualizar, Docker básicamente funciona y envía la información a containerd, y containerd, si Kubernetes está de por medio, utilizan algo que se llama CHIM, y eso ha creado un chisme grandísimo porque la Cloud Native Computing Foundation no quiere ese servicio y hay un conflicto. Por eso fue que sacaron a Docker de Kubernetes, por ese servicio, porque ellos decían, si tú a Miranti, no a Docker, porque como Docker la vendieron, fue Miranti que la compró y le dijo, si tú me estás metiendo un servicio en el medio para que yo pueda hablar con el producto, significa que tú no me estás siguiendo el estándar. Es como la capa del modelo 8. Si tú no me puedes decir de un día para otro que hay una capa 9 después de la 8. Sí, porque la 8 ya es un estándar. Tú no me puedes decir que la capa 9, porque eso no existe. Entonces, ese servicio armó un pleito grandísimo. Pero RunC, el original, crea el contenedor, containerd lo gestiona. La anatomía del contenedor. Esta es la magia del container, la magia. Los namespace, los cgroups y el Union File System son tecnologías de Linux.
¿Quién fue el que creó C-Groups? Google. No existía, pero los capabilities de Linux sí vienen incluidos. Como developer, ustedes tienen que entender eso. Hay un libro que se llama Linux Programming Interface, que tiene 1900 páginas. Es una cosa así, un libro blanco. Y te va a enseñar de System Call, te va a enseñar de programación para el kernel y programación para el sistema operativo. Se los recomiendo que lo compren. Cuesta como $80, es bastante grande. No es una obra literaria que tú te la vas a leer página 1, página 2. Es un libro de consulta para cuando tú estás programando para el sistema operativo, entender los C-Groups, los namespace, el file system y los permisos es vital. Se lo recomiendo. Un libro lo pueden buscar en Amazon, Linux Programming Interface. Una vaina grandísima, blanca. Entonces vamos a entender esos componentes. Los namespace. Los namespace básicamente son espacios de aislamiento dentro del sistema operativo que permiten que un proceso tenga una identidad. Cuando hablamos de identidad es que el proceso va a tener un ID, que el proceso va a tener una interfaz de red, que el proceso va a tener un recurso que se va a comunicar, que va a tener un file system, un nombre de usuario, que va a poder configurar las horas. Mira qué interesante. Si sumamos todo esto que está aquí, todos los namespace, y se lo sumamos como funcionalidad a la tecnología de entorno CHRU, que era la carpeta que metía un aplicativo en su carpeta con la librería que él necesitaba para que él entendiera que era un sistema operativo completo, pero mentira, era una carpeta en tu escritorio que tú estabas viendo, que tenía la librería de Python, que tenía una aplicacióncito, una paginita web de Python, que cuando tú entrabas ahí, tú encontrabas un file system. El file system son los binarios, los archivos de configuración. Lo que no saben Linux, básicamente, búsquense eso en internet. Si tú agregas eso a esta tecnología, ¿qué tenemos? Un sistema operativo. Un sistema operativo mínimo. Si tú haces una carpeta que tiene un file system, tú le agregas una interfaz de red, tú le pones un IP, tú le pones un nombre de host, tú le pones un nombre de usuario, le da una configuración de file system, le dice que puede coger ciertas horas. Ya tú tienes un sistema operativo. En Linux existe un comando, no lo puedo poner aquí porque no tengo la interfaz, pero si ustedes escriben LSNS, list namespace, te va a decir una lista de nombres que tú tienes ahí disponible. En Linux yo puedo crear un namespace, desplegar Python en ese namespace y ponerle como nombre rojo o frontend, y crear otro namespace, instalar MySQL en ese namespace y ponerle como nombre backend y comunicar esos dos namespaces por IP, porque cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su permiso, cada uno tiene su process ID, cada uno tiene su usuario root diferente, y puedo segmentar el frontend del backend utilizando namespace. Puedo crear 1000 namespace dentro de Linux, en un solo Linux, y puedo simular todo un data center dentro de un sistema operativo Linux con millones de aplicaciones utilizando esta tecnología. Pero tú sabes cuál es la causa o el resultado de eso. Queda loco, porque ¿cómo tú vas a administrar 1 millón de namespace? No hay forma. Va a quedar loco, porque ¿cómo tú le vas a dar los recursos a todos esos namespace, a todos esos procesos? No hay forma. ¿Qué tú necesitas para que haga esa administración por ti? Docker. Docker lo que es un contable de namespace. El administrador. Docker es un administrador de namespace. La magia la hace Linux. Eso es lo que hace Docker. El Container Runtime es un administrador de namespace. Por eso es que Windows nunca va a ser... No hay forma. Y el entorno CHRoot a esos namespace le asigna los recursos. 25% de la RAM, 25% del CPU, 25% de la red y 25% de los I/O del disco. Entonces ya tengo una tecnología que me segmenta el namespace para correr el recurso aislado, y a ese recurso aislado le puedo suministrar la galletita. Mira, toma este poquito de CPU,
tome un poquito de RAM y trata de que ese aplicativo funcione de la forma correcta cuando lo necesiten. Y si le piden algo más que él necesita, déjamelo saber, que yo tengo algo más para él disponible de RAM y de CPU para que él no falle. Eso es la tecnología de los contenedores. C-Groups y Namespace. Como developer tú nunca vas a ver eso, pero eso es lo que pasa en la infraestructura cuando tú lo despliegas. Cuando tú despliegas tu aplicativo, a ti no te importa lo que hay debajo, porque hay una tecnología de contenedores que va a mover ese aplicativo a donde él necesita estar para que esté saludable y pueda ejecutarse y servirse al usuario. De forma sencilla, esto es lo que el usuario final ve. Nosotros como amantes del software, tenemos el cliente en la línea de comandos, nos comunicamos en el demonio de Docker Daemon o el Containerd a través de llamadas HTTP o del socket. Cuando tú te comunicas con el demonio de Docker y tú le dices, córreme un aplicativo de Python, él necesita algo que se llama imagen, que está aquí para poder correr. Esa imagen de Python corre sobre un sistema operativo de Linux, un Debian, un Ubuntu, un Slackware, un Red Hat. Aunque se llame Python, tiene un sistema operativo de bajo mínimo. Hasta Windows Server está ahí. Y él lo busca en ese cuadro. ¿Qué es ese cuadro? Ese es tu laptop o un servidor. Y si esa imagen no está aquí en mi laptop o en mi cuadro, el demonio inmediatamente dice, no, llama al registry. Como un contable. ¿Quedan imagen de Debian? Sí, aquí hay una. Pues mándamela. Y la baja. Y la almacena local. Y esa imagen, cuando él la ejecuta, se convierte en algo que se llama contenedor, que está en ejecución. Viene siendo una analogía. Cuando tú tienes la naranja entera, es una naranja. En mi campo le decimos china. Pero cuando tú le exprimes en un vaso, ¿en qué se convierte? ¿En jugo de qué? Pero no es una china, ¿verdad? ¿Es un jugo de qué? ¿Y de este lado es jugo? No, es una china. Entonces, las imágenes y los contenedores no es lo mismo. Es la receta y el resultado de la receta. Sí, porque la imagen es un documento en texto que se construye con algo que lo vamos a ver ahora. El contenedor básicamente es esa imagen base que tú puedes desplegar cualquier tecnología, pero necesita algo para poder convertirse en contenedor, que es una imagen. Una imagen de Docker básicamente es un sistema operativo Linux en su mínima expresión, pero basado en capas. Y necesita algo para construirse, que es un Dockerfile. Y el Dockerfile básicamente es un documento que se construye con 15 argumentos. No es mucho. Sí. No entiende nada. Cuando hablo de qué? Los argumentos te los voy a enseñar ahora, que son 15. 15 argumentos que tú puedes utilizar para poder construir el archivo. Y basado en eso, tú construyes tu aplicación de capas. Lo vamos a entender ahora porque lo vamos a mostrar paso a paso. Esa es la receta. Cuando esa receta se buildea, se compila, crea una imagen. Y esa imagen se almacena para correrla como un contenedor. Imágenes hay de todo. Tú puedes, dime un software que tú utilices hoy día que sea web. ¿Quién? Dígame uno. Apache, Nginx, una base de datos, Redis, Mongo, MySQL, Oracle. Todo lo que yo te mencioné existe como una imagen de Docker oficial hoy día para que tú la utilices para crear tu software y desplegarlo de una manera bastante rápida. En el modelo tradicional, para yo desplegar un servidor de PostgreSQL o de WordPress, ¿qué yo necesito? Crear una máquina virtual con Windows, instalar Postgres, crear el usuario. ¿Y qué tiempo me puede llevar eso? ¿Una hora, media hora? ¿Ustedes creen que pueden crear un servidor de base de datos en media hora? Una bien.
Ah, pero aquí son verdugos. Tiene una buena máquina. Aquí son verdugos. Pues ponle media hora. Ponle. Esto con un Docker Run, yo corro el Postgres en 5 o 10 segundos. Y tengo el mismo Postgres de la máquina virtual corriendo en mi máquina en 5 segundos. Esa es la diferencia. Incluso hasta un Windows Server. Diferencia que hay entre las imágenes a la hora de yo construir mi software arriba de ella. Una imagen de Windows te pesa casi 2 GB. Una imagen de Linux con Alpine te puede pesar de 4 megas a 80 megas. Una diferencia del cielo a la tierra. Y eso se refleja en performance, en producción. Importante destacar, una imagen, un proceso. Una imagen es una receta. Tiene que correr un proceso. Si tú creas un aplicativo en Python, debe de correr un solo proceso de Python ahí adentro. No puede correr varios, porque entonces no te va a funcionar. No es parte de la filosofía. Las imágenes de Docker están en los container registry. ¿Dónde tú encuentras un container registry? En el hub. Docker Hub, hub.docker.com. Si tú tienes una empresa, ese container registry va a ser privado. O va a estar en Azure, o va a estar en AWS, o en un software open source, como estos que están aquí. Y este es el ciclo para construir esa imagen. Tú construyes la imagen, la despliega al registry, y del registry la imagen se despliega al ambiente. Y aquí están los argumentos. El Dockerfile se construye en imagen, se sube al hub y se descarga como contenedor. ¿Cuáles son los argumentos? Esos que están ahí. From, ¿de dónde viene? Cuando tú dices from, yo quiero o usar Ubuntu, o usar Debian, o usar un sistema operativo Linux, cualquiera. Run, ejecuta un comando de ese sistema operativo. Si yo le digo run y es una imagen de CentOS, yo puedo hacer yum. Si le digo run y es Ubuntu, yo puedo hacer apt-get. O sea, comandos que pertenecen a ese sistema operativo. Y esos comandos lo que hacen es posible la construcción de mi aplicativo. Si mi aplicativo necesita una librería del IPCCL 1.2 y no está como parte del sistema operativo, mi trabajo es descargar esa librería de internet o del repositorio de artefactos, construir esa imagen que la va a empaquetar en esa cajita, voy a compilar lo que sea necesario y luego la voy a desplegar. Esa es mi receta para que mi aplicativo funcione de la manera correcta. Y es en base a lo que yo voy a trabajar para que el equipo de operaciones me permita las conexiones privadas a través de configuraciones secretas, ¿verdad? Y la imagen tú la vas a construir, ya para cerrar, con labels que son metadata y labels que no son metadata. ¿Cuál es la diferencia? En el Dockerfile tú construyes, cada línea que tú pones una capa, y mientras más capa tiene una imagen, menos sirve, porque más pesa. Entonces tú tratas de que pese menos para que tu software sea... La idea al final del día es que tú como developer crees imágenes ligeras, que tú las puedas desplegar rápido, que van a competir con las máquinas virtuales. Así que esta es la estructura de una imagen. Con el comando Docker build, tú buildeas, con el comando Docker run, tú corres, pero tienes que construir basado en un repo. El repo, el nombre de usuario, el nombre de la imagen o del aplicativo y el tag. El tag es un versionamiento. Puede ser dev, puede ser development, puede ser producción, puede ser staging, puede ser QA. El tag es como ese nombre que tú le das para versionar el ambiente o un versionamiento semántico que tú le das 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un versionamiento semántico que tú le puedes dar a tu aplicativo. Para hacer de esto más, para cerrar con esto ya, porque son como 400 slides, esto es parte de un workshop de Docker súper extendido que yo tengo ahí y traté de hacerlo como hasta donde Dios me ayudó, porque ya el tiempo se nos acabó. Cuando tú construyes una imagen, tú tienes imágenes que necesitan SDK para poder compilar tus archivos y generar un ejecutable que va a correr en una arquitectura. Vamos a poner un ejemplo de Go. Go necesita todos los SDK de Go para poder compilar
y generar ese artefacto que se llama app. Ese es el compilado, el nombre app que está ahí. Él va a usar todo lo que está ahí, lo va a compilar, el app.go, y va a generar uno que se llame app sin extensión, pelado. Pero pudiese ser un app.exe o un app. De los de Java. ¿Cómo se llama la extensión de Java? Pen, una vaina así, no. YAR. JS o YAR, no hay un YAR. Punto YAR, porque JS es el de JavaScript. Ese compilado que está ahí, después que está compilado, eso corre hasta en una tostadora, si tiene un CPU. Hasta en la nevera de tu casa, si la nevera tiene un CPU, ese compilado se va a correr. Eso significa que todo el SDK que está aquí arriba ya yo no lo necesito en ese front, en esa imagen que está ahí, que pesa como 2 GB. Ese compilado tiene que pesar como 40 megas. ¿Por qué yo quiero correr 40 megas en una imagen de 2 GB? Es absurdo. Entonces lo que yo hago es que tomo el compilado y lo corro en una imagen que pesa 4 megas o 8 megas, más los 40 que pesa él y los 8 que pesa la imagen son 48 megas. Y lo corro para producción. Eso se llama multi-stage build. La primera etapa yo buildeo con el SDK y el resultado del artefacto lo tomo prestado y lo meto en este build de segunda etapa y lo corro. Ya no tengo que buildear. Y esa parte se pierde. O sea que yo a producción me llevo una imagen de 48 megas, pero lo construí en una imagen de 2 GB. Eso es buena práctica a la hora de construir containers. Entonces, buenas prácticas de contenedores. Siempre usar multi-stage build, siempre usar Docker Ignore, siempre ponerle un alias a las diferentes etapas del build. Y por favor, nunca utilicen Dockerfile de que docker.d, dockerfile.d, dockerfile.staging, dockerfile.pro. Eso es absurdo. Eso no aplica. Si ustedes lo están haciendo, no me miren mal. Yo no lo sabía. Y ahí termino. Gracias. Porque falta mucho. Después de eso hay que hablar de Docker Compose, hay que hablar de orquestación, de Kubernetes, de redes, de seguridad, de permisos. Y no hay tiempo para eso. Preguntas.